Compañeros, compañeras, compañeros, ¿cómo están? No me estoy viendo, así que espero estar bien. Soy Carolina Magido, Cadena Nacional Córdoba, Córdoba Capital. No me estoy viendo porque esta es la primera vez que hacemos un Zoom. Ahí me vi, un poquito más multi, ¿no? Estamos en unas épocas de esta nueva normalidad o de transición. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de muchas cosas con una gente recopada, las que les voy a ir presentando. Vamos a hablar de un curso que yo ya hice, que se les comenté, que estaba muy bueno. Es un curso que vamos a ver ahora, el impacto que tiene en esta pandemia. Es el curso de Operadora en Crisis. Bueno, estaba a hablar un poquito la licenciada y la creadora de este curso, pero lo que quiero decirles yo, y ustedes van a hablarla con cada profesional que da algunos niveles y algunas cosas para que tengan idea de que esto es como que todos en algún momento, como dijo la licenciada en la entrevista, fuimos o trabajamos así sin saber y sin muchas herramientas de operadora en crisis. Es eso justamente, ¿no? Un operador en crisis. Vamos a hablar con mucha gente, muchos profes del curso, que los he tenido yo también, así que volver a encontrarlos ahora en este lugar está buenísimo. Un día como hoy, víspera de justamente el Día del Psicólogo, así que le vamos a dar entrada justamente, vamos a hablar con dos licenciadas hoy en psicología. Licenciada López, la creadora del curso de Operadora en Crisis, está en su máximo esplendor, lamentablemente por la pandemia, pero por suerte hay este tipo de cursos, este tipo de educación a distancia por Zoom, que nos ayuda a convivir con esta pandemia, a sacar lo mejor, a seguir adelante con esto. Qué necesario es, doctora, licenciada, esto del curso de operador, ¿verdad? Sí, así es. Buenas noches. ¿Cómo estás, Caro? También un saludo a todos. Sí, es importante. Este es un momento difícil. Por supuesto, vamos adaptándonos, algunos, otros no tanto. En realidad, vos hablabas de el incremento de la actividad laboral. Bueno, nos acompaña también otra colega que también puede dar cuenta de esto, que hemos tenido muchísimo más consultas, emergencias, situaciones que resolver, donde bueno, nosotros también tenemos un tope de aceptación de pacientes, porque bueno, el tema de operador en crisis, darle un poco la introducción, que el operador en crisis no es necesariamente ocupación de contención. En realidad, como todo auxiliar de contención, debería tener un conocimiento amplio de varias disciplinas, porque el enfoque es comunitario e interdisciplinario. El primer módulo, como vos bien dijiste, me hiciste una nota anterior, que me sentí muy cómoda, por eso estamos de vuelta por acá, y agradeciéndote siempre la invitación. El primer módulo fue una introducción de qué es un operador, cuáles son las incumbencias, tener un pantallazo general. En este caso, el módulo 2 está referido a herramientas en relación a la prevención del suicidio y también información sobre justicia terapéutica. Entonces, este módulo apunta a esa información. Después tendremos el módulo 3, que son situaciones límites desde generales hasta individuales, el módulo 4, género y trata. En el medio se van dando pequeñas intervenciones o workshops que tienen que ver con, que también lo hiciste vos, Carolina, con situaciones de emergencia crítica. Vamos a incluir también discapacidad y seguramente situaciones críticas en el área de la aviación. O sea, tratamos de agarrar toda la información, porque en realidad el operador en crisis no solo trabaja en el área de salud, sino también en otros dispositivos, ¿no? Esto lo hemos visto en el primer módulo. Por lo tanto, bueno, considerando la Ley Nacional de Suicidio 27.130 de prevención del suicidio, hemos armado con los compañeros profesores este módulo con la mayor información posible. También te cuento que algunos de los integrantes de la charla de hoy pertenecemos también a la Red Nacional de Prevención del Suicidio, donde, bueno, trabajamos una serie de protocolos para poder justamente ayudar a la comunidad. Estamos en comunicación permanente con Miriam Lewin, de la Defensoría de Medios, que nos ha invitado a participar en la revisión del próximo protocolo, porque el anterior, el que actúa en estos tiempos, es desde el año 2015. Sí, Entonces hemos trabajado con Miriam y hemos articulado, ¿te acordás? Cuando tuvo problemas Ezequiel Guazorra en Buenos Aires, y la verdad que una respuesta pronta, certera y muy ejecutiva, realmente. Una trabajadora incansable,
Yo hablé con ella anoche porque me llegó una comunicación, tiene que ver con esto que estamos hablando, de un diario de Santa Cruz donde mostraba una escena de suicidio, que esto está totalmente, digamos, no, está prohibidísimo. Entonces me llamaron, como red actuamos, hablé con Miriam, Miriam inmediatamente se comunicó, obviamente ya habían sacado la noticia, le habían bajado, pero bueno, nosotros hicimos una nota de repudio y iba a actuar con sanciones. De todas maneras, es una profesional incansable. A Miriam la podés llamar en cualquier momento que Miriam te Sí, responde. se viste que yo no tengo Bueno, horario para ella esas nos cosas, así invitó, que soy como mal ejemplo. Justamente de suicidio vamos a hablar con la licenciada Silvia, Oyer, ¿sí? Que es psicóloga y profe, también es docente en estos Exacto. cursos de operador en crisis. Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carolina? Hola a todos también, los saludo. Sí, exactamente. En este módulo yo me encargo de dar el tema suicidio desde la óptica, bueno, de un psicólogo y aplicado, digamos, todos los términos al contexto de operador en crisis. Entonces, la idea es bajarlo a algo más llano, más entendible para todos. Es una problemática difícil, difícil para el operador, difícil para quien interviene. Obviamente estamos hablando de una persona que está en una situación de muchísima crisis y muy desesperado, donde hay muchísimo sufrimiento. Y más allá de entrar en la psicología del suicida, o quien intenta quitarse la vida, a mí me interesa rescatar la psicología de quien intenta hacer algo en relación a eso. Porque uno tiene que saber que la situación es muy difícil, que algo lleva a una persona a tomar esa decisión, así sea en un rapto, en un acting out, como decimos nosotros, algo casi sin pensar. Otras personas sí lo piensan con mayor tiempo, le dan mucha vuelta a ese tema ronda su cabeza mucho tiempo. Pero bueno, en el caso del operador en crisis tiene que más o menos saber cómo manejarse en esas situaciones. Es fundamental que la persona esté tranquila y saber que solo no puede resolver el tema. Es un tema que excede a una única persona. Entonces, por ahí a veces suena, te diría que agradable pensar que uno es un héroe, pero bueno, existen héroes y son anónimos y todos los días nos encontramos héroes, pero no está bueno jugar a ser el héroe. Está bueno que seas héroe al final de la película. A mí No me que quedó te lo muy plantees grabado como... cuando fue el curso, Silvia, me quedó muy grabado que el suicida quiere dejar de sufrir, no dejar de vivir. Y creo que eso es importante tomarlo desde el Por operador, ¿no? supuesto. Eso de que vos decís, a ver, pero bueno, si él tiene ganas de morir, si trata, tiene ganas de dejar de sufrir. Y muchas veces ayudarlo a encontrar esas Exactamente. respuestas en opciones que no sean eso, abrir el pantallazo de opciones, es una buena salida. Me quedó muy grabado eso en el curso de Exacto. que el suicida no se quiere morir, quiere dejar de sufrir. Y eso fue como... Exacto. Fue fuerte. Bueno, me alegro que haya funcionado entonces, No, haya más que llegado. funcionado, Genial, esa es muchas la gracias, idea. más en épocas de pandemia, ¿no? Donde los suicidios se han incrementado mucho, ¿verdad? Sí, en realidad, obviamente en época de pandemia la muerte ronda todo el tiempo cuando nosotros estamos pensando, bueno, ahora casi yo te diría que tenemos el cuero más duro y por ahí no nos entran tanto las balas, pero yo me acuerdo cuando al inicio de la pandemia, cuando llegamos a los 10 muertos, me acuerdo, en un día, el impacto que causó a todos el saber que había habido 10 personas fallecidas. Hoy contamos más, entonces ya nos parece mucho más casi naturalizado está. Pero bueno, eso hace que hablemos de personas que sufren y que por ahí llevan el sufrimiento por adentro, no lo manifiestan.
Entonces es importante tener mucho en cuenta esto, ¿no? La Que no es tan pospandemia también evidente. va a ser un periodo donde también van a tener que operar mucho los operadores en crisis, porque no sabemos, y hablamos con el Totalmente. doctor Ponce también, que es uno de los docentes que estuvo en los cursos, hablamos de que no sabemos, Ujú. porque no conocemos la pandemia, por eso a veces me preguntan a mí, muchas entrevistadas, mucha gente me dice, pero ¿por qué las anticuarentenas? Vengo de una marcha anticuarentena, ¿por qué? Y bueno, y hablamos con el doctor Ponce, que Ajá. no se puede relacionar eso, no pueden, entonces lo niegan, porque no pueden asociarlo o anclarlo en algún recuerdo, entonces lo niegan y listo, eso no está pasando. Imagínate la pospandemia, no me la puedo imaginar porque nunca la pasé. Entonces realmente podemos jugar a imaginarnos, pero lo que sí Es sabemos que, es que el rol del es que operador nosotros, y de ustedes como docentes y profesionales va a ser muy importante y es hoy por hoy muy importante. sin dudas. De hecho, nosotros digamos, como sociedad no tenemos personas vivas que hayan pasado, que hayan atravesado una pandemia, porque cuando te hablan de la pandemia, de la epidemia española, no hay ninguna persona viva que esté en este momento para decir, sí, a mí me pasó, o yo tuve alguna experiencia relatada sobre eso, con lo cual realmente para nosotros va a ser novedosa, y si bien como ser vivo, los seres atraviesan pandemias todo el tiempo, las especies, nosotros que somos seres humanos no tenemos registro simbólico de eso, con lo cual trabajar ese tema va a ser todo un tema, y estoy de acuerdo con Marisa cuando dice el trabajo que tenemos. Y sí, realmente en este tiempo el llamado de personas pidiéndonos desde un tratamiento a solamente una consulta. O sea, te das cuenta que hay algo que tiene que ver con la angustia, hay algo que no se está pudiendo tramitar, y hay que ver cómo algunos lo transitan y cómo lo tramitan, ¿no? Así que eso en ese post-pandemia va a ser todo un tema, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muchas Carolina, gracias, quería agregar licenciada. algo, si puede A ver, ser. licenciada López, dígame. Quería agregar algo que tiene que ver con lo que decía Silvia y que tiene que ver con lo que decías vos también, no solo en pandemia, sino en relación al suicidio. Todo lo que sea post es un desafío y hay que considerarlo. En el suicidio, la prevención del suicidio, también hablamos de la posvención, porque justamente el suicidio es eso, lo hablamos en el curso, que es como una bomba que explota y aparecen, digamos, saltan las esquirlas por la familia, los vecinos, los terapeutas, todos los que vienen en la situación. Entonces, la posvención también hay que pensarlo en términos de prevención, tanto para el suicidio como el tema de la pandemia, como un tema que no es menor, como es también el tema del femicidio. Tal cual. Un operador en crisis que creo que lo ha sido desde que empezó a trabajar, sin saber que lo era, es Walter. Walter, te voy a dar un ingreso. Walter Ferreira. Walter Ferreira es bombero, ¿no? Y uno cree que los bomberos apagan incendios. Después uno ve más televisión o tiene más vecinos y se da cuenta que los bomberos apagan incendios, intervienen en problemas conyugales, bajan al gatito de la azotea, y hoy por hoy están trabajando en la pandemia, acá nomás, en Córdoba Capital, al lado del polo sanitario. O sea, el bombero es un poco un operador en crisis general, Walter, ¿no? Y lo ha sido siempre, solo que no tenía ese nombre. Buenas noches, Carolina. Bueno, te hago una acotación. Escrito lleva a tener que aportar muchas herramientas. Y dentro de un operador, lo principal es tener la mayor cantidad de herramientas porque de acuerdo a las herramientas que se le aporten, un operador puede salvar una vida. Dentro de un acto suicida puede haber de diferentes formas, ¿sí? No solo una persona que se dispara o intenta ahorcarse o tirarse desde un puente a las vías del tren. El operador tiene que tener por lo menos conocimiento de lo que son los primeros auxilios ante un llamado de necesidad de un familiar o del mismo actor que intenta cometer lo que está pensando. Como lo decía Silvia, hay gente que lo hace sin pensarlo, hay gente que lo hace premeditadamente, con estudios ya de varios días. Como yo he hecho comentarios anteriormente, me ha pasado en situaciones familiares,
y una de ellas fue premeditado con una semana de anticipación, y bueno, no es que a veces uno es el operador en ese momento porque la persona ya no quiere sufrir más. Hay gente que por ahí ya la viene remando, la viene peleando desde hace tiempo y no tiene ese coraje para hacerlo, pero día a día hace un paso más y hasta llegar al límite que ya no puede con su vida, y sinceramente ahí toma la determinación. ¿Cómo te cambió la vida el curso de operador? ¿Cómo te cambió el trabajo el curso de operador? Sí, el curso de operador, no todo el mundo se siente capaz o en condiciones de ser operador en crisis. Yo trabajo en el sistema de emergencia hace más de 20 años y es bastante complejo, y aparte hay que tener un carácter especial, ¿sí? En este tipo de situaciones hay que tener mucha sangre fría, hay que ser muy cauteloso, hay que ser bien pensativo de lo que uno va a decir. Pero bueno, para eso están las herramientas que se tratan de aportar a través de este grupo, y creo que en la cabeza de Marisa llegó a buscar a todos los profesionales y evaluar entre todos las mejores opciones para dar este grupo y dar este tipo de charlas, workshop, como decía Marisa, o de los operadores en crisis. En todos los niveles hay diferentes tipos de herramientas, y es bueno que el operador no se quede con la primera. No se quede con la primera porque, como yo lo digo, por ahí hay gente que no lo sabe, pero el operador menos que menos, trabajar en la emergencia con más de 20 años y transcurrir muchas situaciones, ninguna es igual a la otra. Entonces uno se encuentra con mucho tipo de situaciones y es bastante compleja. Me imagino en pandemia también la cantidad de cosas que ustedes no tenían idea que les iban a pasar y que las esperaron en teoría hasta que pasaron, ¿no? Sí, por supuesto. El tema de la pandemia ha llevado a que mucha gente, al sentirse encerrado, se piensa que la vida termina, y la vida no termina. Hay que reestructurarse, hay que cambiar y hay que ser fuerte de mente. Pero bueno, no todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo tiene el apoyo para hacerlo, y bueno, mediante este grupo de los docentes, de los alumnos, de los ya operadores recibidos, y de los operadores que le gusta seguir capacitándose, que es lo mejor de todo. Ellos son los que después van a abrir el llamado boca a boca para que la gente se sume a esto. Y es bueno, esto realmente es bueno. Obviamente es un camino de hormiga, ¿sí? No se puede hacer magia y tener 2.000 operadores en un día. Esto es situación del día a día y es un caminito que lleva tiempo, pero se logra. Muchas gracias, Walter. Walter hablaba recién de la emergencia, ¿no? De esto de qué hacemos en la emergencia, la licenciada López hablaba del suicidio, pero hay un montón de ámbitos que yo todavía sigo abriendo la cabeza y no digo wow, donde funciona el trabajo de un operador en crisis. No está en este momento, pero había un docente, licenciada López, que hablaba de los medios, no sé si te acordás el nombre, y hablaba del operador en crisis en los medios, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo trabajas en un medio de difusión, como somos nosotros, o por ahí un medio no virtual, sino más presencial, un C5N, póngale, cómo hacemos con los entrevistados cuando hay una situación de crisis, cómo funciona este operador que es un gestor de soluciones, ¿no? Y esas cosas que no son emergencia también y que hacen al proceso, vamos a hablar con la doctora Laura Alaf. La doctora Laura Alaf, que es una docente del curso también, habló en el curso algo recontraimportante, que parece una obviedad, pero que no lo es, y habló de la justicia terapéutica. Cuando vos decís, eso te suena como a algo de masaje o de operación, ¿no? Terapéutico. Sin embargo, se ríe la doctora, porque bueno, perdón, yo era bruta antes, ¿no? Uno es bruto hasta que aprende, ¿no, doctora? Entonces que la escuché muy atenta, esto aprender conceptos no huecos. La doctora Laura Alaf nos va a contar qué es esto de justicia terapéutica y cómo hacemos operadores en crisis en estos temas, ¿no? ¿Qué nos informa, en qué nos asiste ella? Pero, doctora Laura Alaf, ¿qué es justicia terapéutica? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carolina. Un placer estar acá hablando con vos y bueno, con este grupo de docentes también que son maravillosos. La justicia terapéutica es un concepto que empezó en la década del 90 a propagarse y a fomentarse.
con Wesley y Winnick, donde se empezó a hablar de la justicia relacionado, cuando se empezó todo este estudio relacionado con la salud mental. ¿Y qué es la salud mental y el derecho? ¿Qué es la justicia terapéutica? La justicia terapéutica es la humanización de la ley. Es la aplicación de la ley, pero visto de un punto de vista más humano, para que los efectos que tenga la persona que esté involucrada en un ámbito judicial no resulte perjudicado, o sea, que sea beneficioso su resultado. Y realmente hay todo se están fomentando y preparando y perfeccionando, se realizan también congresos, cursos y demás, para que la aplicación de la ley pase a ser terapéutica. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la persona que está sujeta, por ejemplo, a un proceso, todas las personas que están vinculadas, donde la justicia no es solamente la aplicación fría de la ley, sino que está acompañada de muchos operadores, ya sea todos los que van interviniendo, psicólogos, psiquiatras, médicos, asistente social, y también el operador en crisis, que en este momento es las personas que se están perfeccionando para solucionar todas las cuestiones que están en crisis, también ayuda a esta justicia terapéutica. Entonces le estamos dando todos los elementos dentro del curso para que el operador en crisis sepa cómo llegar a tener una justicia terapéutica. Claro, porque suponete, para dar un ejemplo concreto, suponete que tuviéramos una persona detenida, pero nada, podríamos lograr que la detención sea en un centro que sea más cercano a su familia y que le haga mejor a él, por ejemplo. Entonces sería... Por supuesto, porque en realidad lo que se tiende también es tanto a la persona que está involucrada en esta cuestión, que está detenida, la cuestión se trata de que sea terapéutica la justicia, porque se trata de reinsertarlo si realmente tuvo algún problema, qué le pasó, por qué llegó a esto, o sea, ir al trasfondo, no quedarnos con la superficie, porque siempre hay un motivo que lleva a la persona a llegar a esa situación. Entonces, bueno, ayudarlo y ver de esa manera, como vos decías recién, que esté en un lugar más próximo de detención a su familia y para que esté mayormente contenido, porque la persona que delinque no delinque porque quiere, hay algo que lo lleva a esa situación. Entonces, por eso se trata, hay muchísimas personas que se recuperan, que después están bien, que se reinsertan en la sociedad, o sea, tenemos que apuntar a eso, de hablar de una justicia terapéutica. Excelente, doctora. ¿Vieron? No sabía que la justicia se podía hacer terapéutica, humana. La doctora, la verdad que aparte es un placer entrevistar a mis profes, es como el sueño del pibe, ¿no? Ahora voy a entrevistar, en realidad, ahora vamos a hablar con un colega, Sergio. Sergio es un egresado del curso de Operador en Crisis, es un compañero, además hemos trabajado juntos en algún que otro caso por ahí, así nos hemos encontrado desde el laburo. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo esto de ser operador en crisis? ¿Cómo te sentís con esto? Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, la verdad que me siento bien por poder ayudar a otras personas después de personalmente haber pasado por una situación de crisis y bueno, las personas que estuvieron alrededor mío en su momento no supieron cómo actuar, no supieron asistir ni contener en ese momento. Entonces, debido a eso, haciendo obviamente terapia con Marisa, me propuso después de un tiempito si estaba interesado, me contó cómo venía la mano y bueno, realmente me empecé a capacitar, empecé a buscar las herramientas, a informarme y bueno, después de un tiempo acá estoy ayudando y bueno, dando lo mejor para poder ayudar a las personas. Y es muy importante lo que dijo la doctora Laura, esto de poder ver el vaso, hay un cartelito. Sí, no te das Pues, problema, yo me encargo. lo que decía la doctora Laura es poder ayudar al asistido después de, este, eh, para reinsertarse en la sociedad. ¿Por qué lo comento? Porque yo justamente tengo un asistido que está privado de su libertad. Entonces, como dijo la doctora, no es mirar el pasado, sino es mirar el presente y el futuro, A ¿no? ver, contanos eso, si se puede, ¿no? Contanos cómo cómo asistís a una persona que está privada de su Sin, libertad. sin dar nombres,
Quiero decir que esta persona, por ejemplo, en un comienzo era una persona muy cerrada, una persona que estaba contraída, y bueno, trabajando con esta persona de a poco, generando una charla, generando un ambiente de confianza, pudiendo hablar con él, hoy por hoy esta persona está con todas las ganas de salir de ese lugar donde se encuentra y querer conseguir un estudio, un trabajo, poder cambiar, ¿sí?, todo lo que hizo. Y bueno, eso es importantísimo si no hubiera detrás un grupo interdisciplinario como lo hay. Eso quiero dejarlo resaltado, porque detrás de cada asistido y detrás de cada operador en crisis existe un grupo interdisciplinario de psicólogos, profesionales, los cuales nos apoyan y estamos en contacto, comunicación para poder asistirlo y bueno, llevar adelante, ¿no?, todas las herramientas que uno estuvo capacitándose para poder intervenir en esta persona. Totalmente, Y bueno, me parece muy importante lo que decís vos, Sergio, porque justamente somos auxiliares de contención, pero siempre podemos responder y estamos en esta red, como dice la licenciada López, esta red donde está la doctora Laura Laz, donde está Walter, donde estás vos, donde estoy yo, donde hay, es un, justamente como decimos, interdisciplinario, donde cualquier cosa, porque el operador en crisis es tan amplio que se aplica a un montón de casos. Nosotros por ahí hablamos, como recién hablamos con Walter, de un tema de emergencia, hablamos con la doctora Laf de un proceso, hablamos con vos de una persona privada de su libertad. Entonces, el operador en crisis en realidad es un gestor para promover que se solucionen las crisis de la mejor manera posible. Te voy a tomar examen, ¿te animás, Sergio? dale, dale, dale. Sí. ¿Qué es lo que nunca se ríe la licenciada López? Se ríe, pero anota, ojo, ¿qué es lo que nunca debe hacer un operador? Bueno, un operador en crisis lo que nunca debe hacer es interpretar. Eso es fundamental, uno no tiene que interpretar a la persona. Y siempre uno tiene que tener en cuenta que el operador en crisis está para ponerse en el lugar del otro, siendo el otro. Porque a veces uno dice, che, hay que ponerse en el lugar del otro. Sí, desde una vereda, pero ponerse en el lugar del otro, siendo el otro, es otra cosa, es otra mirada, es otra visión, ¿no? Ah, un genio, lo agarré así, en el aire, no le he dicho nada, y nada, muy bien, la licenciada López dice que sí, así que vamos, bárbaro. Muchas gracias, licenciada, le doy el pase a usted. ¿Algo más que tenga que decir? Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecerte siempre la posibilidad que nos das. Quería contarte también que, digamos, el grupo de Operador en Crisis son 30 docentes, de los cuales, bueno, estarán seguramente a disposición las veces que quieras hacer nuevas notas para que la gente se entere de qué se trata. También agradecerles hoy, un día feriado, tanto a vos como a la doctora, licenciada, Walter, a Sergio, que se han tomado este trabajo. En relación a lo que le decías a Sergio, que se sacó un 10, quería comentar que fundamentalmente la empatía es una herramienta importante para el operador en crisis, que hay que tomar en cuenta que no hay que juzgar, que hay que tener una escucha atenta, que hay que escuchar más que hablar en la función del operador, que en relación a lo que decía la doctora Lav, no solamente en el caso de, digamos, ciertas irregularidades que puede presentar una persona, como delinquir, también el lugar del operador en el área de la justicia terapéutica, que estamos tratando de trabajar con la doctora para que en los próximos congresos de justicia terapéutica nos den un lugarcito para hablar de esto. Se trata también que cuando una persona sufre un accidente, pierde a alguien y llega a la justicia por lo general devuelve algo en relación a un rédito económico o a una pena, pero a la persona no se la devuelve. Por lo tanto, es importante la humanización de la ley. Por otro lado, en los siguientes módulos también vamos a contar con el doctor Morcellán, que es obviamente familiar de la doctora Laura, ella lo conoce bien porque es su esposo. El tema es que el doctor Morcellán va a trabajar el tema de la justicia terapéutica en el área económica, es decir, la gente que tienen dificultades con deudas, que bueno, se baja una sentencia, pero esa persona está atravesando algo también. Entonces estamos tratando de abrir un poco el panorama. No cuente más porque tienen que hacer el curso. No cuente más, doctora, licenciada, no cuente más. Arriba de este video que vamos a hacer ahora van los links que están en el me CCU. entusiasmo, ¿viste? Me entusiasmo y cuento. Pero está bueno cuando, siempre digo, cuando uno puede
comprar algo lo puede vender, ¿no? Y es muy difícil cuando uno tiene que, viste, algo que no le cierra. Estos cursos son más que interesantes, tienen que ver con volver mejores, y no lo digo inocentemente para nada, así que a esta nueva y más sana normalidad tenemos que volver mejores, y para volver mejores tenemos que estar mejor. Arriba van a encontrar los cursos que se dan en el CCU de manera virtual por Zoom, así que no tenéis excusa para decirme que el colectivo que no puedo, que soy de riesgo, al contrario. Es casi una obligación estar mejor. Y con estos docentes excelentes, qué placer hacerles un reportaje, qué placer escucharlos desde otro lugar. Me encanta, muchas gracias, quiero agradecerles yo ahora a ustedes la oportunidad de estar mejores, de este apoyo a la licenciada López y a estos cursos que son más que importantes para que, bueno, también están luchando con eso también, trabajando mucho con la ministra de Género para incluirlos en un plan nacional donde el operador en crisis sea una persona de vital importancia, porque es justamente eso, alguien que puede modificar las cosas para buscar soluciones. Eso es lo que nos hace falta. Así que 1.000.000 de gracias, arriba el link, gracias Sergio, gracias licenciada López como siempre, muchas gracias licenciada Oyer, muchas gracias Walter, muchas gracias doctora Laura, estamos en contacto, yo los quiero un montón, vamos a cerrar acá la nota, después cerrando con ustedes, no me corten, los quiero saludar antes que se vayan, pero ya vamos a dar el cierre, los quiero un montón. Hoy hace calor en Córdoba, seguimos con incendios, de eso no se habla, pero bueno, nada, paremos el fuego por Walter y por todos los bomberos y bomberas y bomberes que están en Córdoba, que son voluntarios, no cobran sueldo, pelean por su jubilación, y hoy están parando el fuego intencional en las sierras de Córdoba. Muchas provincias con muchos incendios, nada, sabemos todos lo que está pasando, y aunque no hablemos del tema hoy, sigue habiendo fuego en las sierras muy cerquita acá, en Carlos Paz. Pandemia, fuego y también dengue, así que tenemos un combo donde habrá muchos operadores en crisis laburando. Los quiero mucho, soy Cadena Majida, Cadena Nacional Córdoba, Córdoba Capital, seguimos acá en cadena, así que acá terminamos y mañana seguimos con más notas, más cosas. Hoy estoy en una marcha, pero eso se los cuento después.